Muy buenas noches a todos los hermanos, ministros, compañeros y todos los que están en esta noche reunidos en los diferentes países y también los que luego estarán escuchando este saludo de esta noche de hoy, jueves 28 de marzo de este año 2024. El día en que Jesús fue crucificado, ocurrieron una serie de eventos luego de su entrada triunfal a Jerusalén, y ese día antes del viernes, o sea, digamos que el día de mañana fue el día en que en ese tiempo, en aquella ocasión, Él fue crucificado, y hoy, vean, ya a esta hora, caía viernes, o cae viernes porque los días comienzan en la tarde, y en los evangelios nos muestra en Mateo, miren, en el capítulo 26, ahí nos muestra cuando Él ahí en ese los últimos versos, donde Él estuvo orando, los llevó aparte, los llevó al lugar donde ellos estaban acostumbrados a ir con el Señor, y era así en la noche. Luego en Marcos también nos narra ese día de la tarde, de noche del jueves. Lo pueden ver en Marcos también para que lean esa parte luego. Marcos 14. Y luego ven que el 15 ya es en la mañana del viernes. Ahí de San Marcos dice muy de mañana, ¿ves? Ya en la mañana. O sea que todo lo que ocurrió de ahí hacia atrás fue en la noche. O sea que fue una noche larga, muy difícil esa noche, donde vemos que Jesús sudó allí gotas de sangre. Su sudor era como de sangre, gotas de sangre. Luego en Lucas también encontramos allí en el capítulo 22, ahí nos muestra Él orando, y aquí también es donde habla Lucas 22, 39, dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vean,
Dios siempre le envía ayuda a los escogidos en momentos de necesidad, así como le envió ayuda allí a Jesús. Si tiene que mandar un ángel, él manda un ángel. Si tiene que mandar un arcángel, manda un arcángel. Si tiene que mandar un convoy, o sea, un ejército, por uno de estos pequeñitos, él lo hace. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hay una canto o un corito cortito que una vez canté, no sé si fue un domingo, donde lo canté así a capela, creo que fue un domingo. Y no sé si algunos niños lo cantaron en alguna ocasión. La que dice: si tú hablas con Dios, tu vida cambiará orando. Cualquier necesidad, Él la responderá orando. Meditar en el Señor, tus penas le dirás orando. Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios orando. Y vean aquí, él orando al Padre Celestial, y vean cómo ese ángel le aparece para fortalecerle. Y él dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Ahora vean todo ese capítulo. Luego nos muestra cómo lo arrestaron allí, y también ya ahí para el verso 63, y los hombres que, del capítulo 22 de Lucas, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Vean, desde la noche, ya estaban golpeándolo. Toda esa noche le arrancaron la barba también. O sea que empezaron desde la noche con todos esos golpes. Y ya por eso al otro día, viernes, ya de todos esos golpes durante toda esa noche, durante todo el día del viernes, hasta que lo crucificaron, estuvieron dándole, prácticamente estaba desfigurado. Y vendándole los ojos, le pusieron una venda ahí en los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, o sea, ya para viernes por la mañana, porque esto pasó durante toda la noche, dándole golpes ahí y azotándolo y todo. Cuando era de día, y ahí pues ya era en la mañana. Y en el capítulo 18 de San Juan,
Vean ustedes allí, luego de la oración, aquí ya en este evangelio, ya nos narra esta oración tan hermosa que hizo Jesús allí por sus hijos. Y vean que luego que ahí Juan nos habla y nos detalla todo eso, y en el verso 26, miren, de ese capítulo 17, 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Lo dio a conocer en su primera venida, y lo está dando a conocer en su segunda venida. Él escribe allí Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 2:17. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí vuelve a escribir también esas escrituras, Apocalipsis 2:17, 3:12, 7:2, 14:1, ese es el ángel con el sello, vean, 22:4 y 19, del 11 al 16, jinete del caballo blanco. Ahora ya en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, ya allí miren lo que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Recuerden que los evangelios pues dan diferentes detalles, lo que no está en uno está en otro, y ahí pueden ver todos los ángulos y todos los detalles que ocurrieron esa noche ya para la mañana. Sigue diciendo verso 2 del capítulo 18 de San Juan: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque recuerden que Judas era uno de sus discípulos, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Ve? Linternas, porque como era de noche, pues. Pero vean que él se fue solo, lo hemos hablado en estos días y en otras ocasiones. Salió solo de ese grupo que había allí, de los 12 más Jesús. Y él le dijo en esa última cena: lo que vas a hacer, hazlo. Se fue. Vean, ese representa ese grupo pequeño, y cuando regresa a un grupo grande, porque se fueron uniendo. Hay una parte donde dice el hermano William, el hermano Brandt también, que esos mismos que clamaron, de los que clamaron: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, algunos de ellos fueron los que luego lo entregaron. Y vean que se fue solo, una minoría de ese grupo del cual él había escogido. Él allí mostró lo que en este tiempo final estaría llevando a cabo los ministerios de Moisés y Elías, llevando a cabo la segregación, la separación, con Judas saliendo del grupo. Y vean acá, han salido del grupo
que han estado en esta trayectoria. Han salido personas, un grupo pequeño, pero vean cómo se ha ido aumentando y aumentando y aumentando. De un grupito pequeño que ha salido, que se proclaman como el grupo pequeño, no se están dando cuenta que están representando, tipificando eso que hizo allí Judas. O sea, están cumpliendo, vamos a decir en el otro, para que lo entiendan mejor. Ellos están cumpliendo, o sea, la realidad del tipo y figura que colocó allí Judas. Y cuando regresan, ya regresa Judas allí con un montón de personas y ahí viene a descubrirse y a mostrarse quién era el grupo pequeño. Porque lo que para los hombres es una cosa, para Dios es otra. Y para lo que Dios ve algo y significa ciertas cosas, para el hombre significa otra. O sea que aparentemente, humanamente, ahí se ve que el grupo pequeño era Judas. Pero cuando se vio la realidad, el grupo pequeño viene a ser Jesús y sus discípulos. Ahora, tenemos que recordar que el hermano Branham nos había dicho que sería paralelo en todo, pero recuerden que todo siempre es actualizado. Y vean aquí ya cuando dice Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. El hermano miren aquí en esta Biblia la subraya y lo circula, el yo soy, y escribe al lado, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Para entregar a Jesús, vean, para entregar la palabra tenía que estar en carne, tenía que estar velada. Así como se entrega, se vende la palabra, cuando está encarnada. Y ahí estaba la palabra, ahí estaba el yo soy, que es lo mismo que estará ocurriendo en este tiempo final con el que tiene esos ministerios de Moisés y Elías, Apocalipsis 11. Vean, allí hace lo mismo que hicieron con Jesús aquí. Cuando terminó Jesús su ministerio, fue tomado preso, fue juzgado y condenado, burlado y todas esas cosas, y fue crucificado. Y hoy, en la actualidad, actualizando eso, es y sería en una forma moderna. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Y así es mi petición al Señor: de los que me distes, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda cuando esto ocurra en la forma actualizada.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ya él ahí había asumido y había aceptado esa decisión tan importante. Y la copa, vean, no la pudo pasar. Él ya sabía que tenía que beberla. O sea, que el cumplimiento para lo cual él había venido, él en ese momento de su ministerio aceptó llevar a cabo esa obra por amor de sus hijos. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vean que ahí, eso que dijo Caifás, vamos a ver dónde está en San Juan, capítulo, vamos a ver, 11, verso 51. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Vean que ya él había dicho eso, y ya estaba todo el pueblo. Vean ustedes, los que estaban en contra, ya lo había dicho el sumo sacerdote. Así que para quedar bien con él, pues imagínense, iban a tratar de buscar la forma para matarlo. Ahora sigue diciendo: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. O sea, imagínense, frío, estaba demasiado de frío. Esa madrugada ahí. Y Pedro pues se pegó también. Ahora vean allí que Pedro se pegó a un fuego extraño, y en los demás evangelios este detalle no está tan marcado como aquí, tan explicado, y aquí
es donde él luego lo niega. Esas son las consecuencias de unirse a fuegos extraños, un fuego extraño, lo cual pasó con los hijos de Aarón. Entraron al lugar santísimo con fuego extraño y murieron. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y en su segunda venida, vean, todos están escuchando y todo se ha hablado abiertamente, y no se está hablando en forma oculta, sino que se está hablando. Y vean ustedes que hasta los incrédulos escuchan. ¿Por qué? Él lo había dicho ya, nuestro hermano Branham, en el libro de los sellos, en donde él dice que habían estado en los cultos. Vean el libro de los sellos en la página 369. Ya ustedes han leído esta escritura, esta página, varias veces. Vamos a leer esta partecita solamente. Dice, ese párrafo dice: ahora fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra, y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. En el ángel de Jesús, Moisés y Elías, escríbele allí. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado de tarde, y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este. Ve que esos ministerios, cuando ya en esta parte aquí, ya no hay oportunidad para estas personas, ya había ocurrido ya toda esa predicación y estas personas habían estado escuchando. Vean que era abiertamente, porque la tercera etapa es para la novia, para las fatuas y para los incrédulos. Por lo tanto, en toda predicación, en toda la enseñanza bajo carpa, los tres grupos son impactados. Algo sale para cada grupo. No puede solamente enfocarse en uno, sino que es para todos y el pueblo hebreo. Porque hasta la naturaleza es impactada con este ministerio. Hasta los de la sexta dimensión. O sea, todo. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. La Biblia dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel.
juez, y escribe juez, que está sentado sobre el trono. ¿Está sentado sobre qué trono? Sobre el trono de David, sobre el instrumento, sobre el cumplimiento de su venida. Porque ese es el trono. Y de la ira del Cordero, escribe León, ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron, ya había venido para reclamar a los suyos. ¿En qué forma? Viene el Hijo del Hombre en un profeta. Ese es el misterio del séptimo sello que está siendo abierto a la iglesia novia. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Oraron, vean, muy tarde ya. Ahora, aquí donde él dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y ahí él dibuja una piedra angular y las edades y una estrella de David adentro. Porque es esa parte en donde Dios está hablando en este tiempo final, que es la etapa del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, y es ahí donde la presencia de Dios, la columna de fuego, está hablándole a su pueblo, y nada hay oculto ahí, porque se ha encendido esa luz. Ya no es calentándose con una antorcha, como se pegó Pedro allí para calentarse. Se estaba calentando en un lugar equivocado. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le dio en la cara, ese que le dio en la cara, ya su juicio y su sentencia va a ser bien terrible, y para todos, aún los que han hablado mal, o sea, todas las cosas que hicieron allí en contra del Hijo de Dios, de Jesús. Y también todos los que han hecho algo en contra de todos los mensajeros y todos los escogidos de Dios, todos tendrán su paga. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Vean, de todos los que le hicieron a Jesús, le pusieron el trapo en los ojos o el paño, le daban de golpe para que les dijera quién le había pegado. Pero en este caso, en este detalle, él le pregunta y le dice de esa forma, porque lo que estaba Jesús hablando allí era algo muy importante y era la verdad. Ahora, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, ¿ven? Y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo,
¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. En los demás evangelios van a ver esto de Pedro con otros detalles. Ahora ya para el verso 28 del capítulo 18, ya ahí empieza diciendo, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, ¿ves? Ya ahí ya había pasado todo eso, ya era de mañana, pero imagínense, ya ahí estaba Jesús, ya golpeado, ya lo habían golpeado bastante esa noche, una bofetada y le dieron de puñetazos y todo eso. Ya luego, durante esa mañana del viernes, pues ya ahí vemos todo ese capítulo 18, lo que queda, y el 19, igual en los otros evangelios, que es lo que estaremos viendo así un poquito mañana en esa parte de ese tiempo antes de su crucifixión. Ahora hemos visto así un poquito a la ligera lo que ocurrió esa noche del jueves a viernes, y esa noche, y ya en la mañana, ya entonces empezó esa etapa final, esa parte final, hasta llegar hasta el momento en donde lo crucificaron. Mañana estaremos a las 2 de la tarde y vamos a ver si podemos empezar a la 1, porque ya el sábado tenemos la actividad del primer sábado del mes, que es temprano a las 8, y para que regresen temprano yo creo que podemos empezar mañana a la 1, ya que mañana pues es feriado y podemos ajustarnos ahí. Yo creo que hay que anunciarlo entonces para que a la 1 de la tarde estemos comenzando la actividad hora de Puerto Rico, y así estemos mañana viernes viendo el tema que tenemos para mañana, las obras de Jesús al entrar a Jerusalén. Y culminó en esa obra por la cual él había sido enviado en medio de la raza humana, dar su vida por sus hijos. Así que mañana a la 1 de la tarde estaremos nuevamente acá, desde la Gran Carpa Catedral, y en todos los países, pues a la hora correspondiente de cada país. Hoy hemos visto estas partes de estos eventos y podemos colocarle aquí de esa escritura que hemos leído allí, del capítulo 18 de San Juan, el yo soy buscado. Ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes en esta noche, y pueden durante estas horas que quedan antes de acostarse y mañana durante la mañana leer todos esos eventos que ocurrieron antes de la crucifixión de Jesús. El yo soy buscado. Pasen todos muy buenas noches.